Este de aquí es el portátil más importante que ha lanzado Apple en años. No tanto por su potencia, sino por su precio. Parte de los $599 y si eres estudiante lo consigues por 499. Y bien, siendo el portátil más económico que ha hecho Apple jamás, una pregunta que te puedes hacer es, ok, ¿dónde están los recortes? ¿Es realmente un ordenador para mí? Es un poco como ese tipo de cosas que parecen un poco difíciles de creer, pero quiero adelantarme al final de la review y decirte, sí, este sea el ordenador que le recomendaría a casi todo el mundo. Así que quédate conmigo, va a ser una review fresquita, donde básicamente quiero responderte a la pregunta de 1. ¿Cómo funciona este nuevo Mac? ¿Es suficiente un procesador de un iPhone para las tareas del día a día? Y tercero, ¿para quién es? Si te compensa más irte directamente por un MacBook Air o si de verdad puedes trabajar con este MacBook Neo. Así que aquí está mi review del MacBook Neo. Vamos al lío porque hay mucho de contar. Llevamos con rumores de un MacBook económico desde hace muchos años y sinceramente es una noticia que personalmente me encantaba porque cuanto más gente pueda acceder a un Mac, mejor. ¿Por qué? Considero que el Mac es un sistema que funciona muy bien, tiene buenas aplicaciones, se conecta muy bien con tu iPhone, con tu iPad, pero hasta ahora, si querías un Mac, el más económico partía de los $1000. Entonces, que ahora mismo hay una barrera de entrada mucho más baja, me parece que salimos todos ganando. Y cuando piensas en un Mac económico hecho por Apple, dices, ok, ¿dónde están los recortes? ¿Estarán en el diseño? Voy a empezar por ahí. Este Mac está construido en aluminio, al igual que el MacBook Air, igual que el MacBook Pro, es de aluminio unibody. Además, está hecho en un 60% de material reciclado, lo cual es bueno para el planeta. Y lo han diseñado en 4 colores. El plateado, un color rosado, índigo, que es un azul muy oscuro, y este de aquí, el cítrico, que es un amarillo metalizado con un subtono de color verde. Pero cuidado, no solo han puesto el color en la parte exterior, sino que han combinado el teclado con el chasis. Este teclado, no sé cómo lo verás en cámara, pero no es blanco. Es un blanco con un subtono de color amarillo que combina muy bien con el resto del color cítrico. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el color rosa, que tiene un teclado más o menos rosado, y el índigo, que tira hacia azul. La sensación que tienes al sostenerlo no es en absoluto de estar ante un ordenador de gama baja, en absoluto. Se nota que está bien construido y es la misma sensación que tienes al sostener el MacBook Air o el MacBook Pro, la misma. Lo sientes robusto, lo puedes seguir abriendo con una sola mano. La bisagra funciona perfectamente bien y se queda en el sitio en el que tú le has dicho. Eso no pasa tanto en ordenadores equivalentes por este precio. Y luego, el peso es muy similar al del MacBook Air. Algo más de 1 kilo, creo que es uno 300 y 0,5 pulgadas de grosor. Ahora, ¿qué nos encontramos? Bien, este ordenador tiene 2 puertos USB-C y aquí, atención, uno es de tipo 3 y otro es de tipo 2. El de tipo 3 está pensado especialmente para que lo uses como carga o cuando tengas que hacer transferencias de archivos más pesados. Y el tipo 2 está planteado para que lo utilices para conectar periféricos, por ejemplo los auriculares de tu iPhone. Aunque curiosamente siguen manteniendo el jack, lo cual lo agradezco mucho, y estas dos rendijitas que tenemos a los dos lados son los nuevos altavoces. Los altavoces de este Mac son algo diferentes a todos los Macs anteriores que nos habíamos encontrado, y es que como no tiene una rendija de ventilación, y esto se debe al procesador que lleva, después te hablaré más sobre él, en lugar de colocar los altavoces aquí dentro, los han puesto a los lados. Me ha sorprendido muchísimo lo bien que se escuchan, sobre todo cuando estás viendo una película, son más que suficientes para ver un vídeo de YouTube como este, y quizás sí que sean un poco pobres para escuchar música. Cuidado, tienen un sonido bastante decente, además está muy separado, y cuando lo comparo con el sonido del iPhone 17 Pro, son mejores estos de aquí, básicamente por un tema de física, estos son más grandes. Pero cuidado, me he adelantado a la nota de los altavoces, porque antes se tenía que haber hablado de la pantalla. Una de
las cosas que me sorprendió más cuando pude probar por primera vez este MacBook Neo fue la pantalla. No me esperaba una pantalla así en este rango de precio. Son 13 pulgadas y con una calidad retina. ¿Eso qué significa? Que vas a poder utilizar tu Mac y no vas a ver los píxeles. Te tienes que acercar muchísimo para empezar a diferenciarlos. Y aún así, tampoco creas que los ves. Luego la luminosidad son 500 nits. Esto significa que vas a poder utilizarlos perfectamente ahí fuera y vas a seguir viendo el contenido que tienes en pantalla. Y donde considero que sí que hay un poco de recorte de la pantalla es en los marcos. Los marcos de este Mac sí que son más gruesos que los otros Macs. Tanto el Air como el Pro tienen los marcos más finitos. Luego, otro detalle es que este no tiene el notch, no tiene el sensor de cámara tan grande como los otros y tenemos una cámara de 1080. Esta cámara 1080 me ha sorprendido porque lo que han hecho es que el sensor de imagen pasa directamente la información al procesador y lo que hace es mostrar directamente la imagen del sensor. Esto crea una especie de ilusión para muchos programas y hace que la cámara sea mejor que lo que esperarías de una cámara 1080. Ahora, ¿dónde el truco se cae? Cuando no hay demasiada luminosidad. Si estás en una habitación mal iluminada, no. Pero quiero que tengas en cuenta una cosa, vas a poder utilizar perfectamente bien esta cámara para tus clases online o para hacer una reunión. Dudo mucho, de verdad, que alguien se vaya a quejar de la calidad. Otra cosa que me ha gustado, ¿vale? Y viniendo de un MacBook Pro, es la sensación al escribir. Es exactamente la misma, mismo recorrido, el trackpad funciona exactamente igual. No tienes la sensación de estar con un ordenador con recortes, al menos no en el uso del día a día. Ahora, ¿de dónde vienen esos recortes? Vamos a hablar del procesador. El procesador es el A18 Pro, que es el procesador que teníamos en los iPhone 16 Pro. Sería muy reduccionista decir que es el procesador del iPhone. La realidad es que sí que lo es, pero quiero que tengas en cuenta una cosa. Desde hace bastante tiempo, nuestros iPhones son capaces de hacer mucho más de lo que hacemos habitualmente con los iPhone. Y una cosa que yo muchas veces me preguntaba era, ¿por qué Apple se esfuerza en poner procesadores tan potentes cuando realmente lo que la gente quiere es hacer unas cuantas fotos y solo un porcentaje muy minúsculo de la población, entre los que me incluyo, vamos a hacerlas en RAW o vamos a grabar vídeo en Apple ProRes RAW? Toda esa superpotencia, ¿dónde se va en el día a día? Ok, pues esta de aquí es la respuesta. Toda esa potencia de este procesador lo que nos va a permitir es poder abrir un montón de programas, tenerlos corriendo todos, tanto en primero como en segundo plano, siga respondiendo perfectamente bien. Mira, quise hacer una prueba. Primero lo que hice fue abrir el monitor de actividad. De este modo lo que me iba a decir era cuánto estaba sobrecargando el Mac. Y me puse a abrir los programas clásicos. Safari, que es el buscador. Mensajes, email, fotos, calendario, recordatorios, notas, Notion. Por cierto, me descargué Notion desde la web y sin ningún problema. Puedes descargarte los mismos programas que te descargabas habitualmente en tu Mac, que funcionan igual. Es un archivo DMG y ya está. Discord, Apple Music, Pages, Number, Keynotes, Pixelmator Pro, y todo funcionaba perfectamente bien. Sí que había quizás algún pequeño tirón, y esto me di cuenta cuando me fui a monitorizar la RAM, cuando estaba retocando imágenes en Adobe Lightroom. Eran imágenes en RAW y yo tengo una biblioteca muy grande de imágenes. Pero la realidad es que si no hubiese estado haciendo este experimento, me hubiesen valido de sobra los 8 GB de RAM que tiene este ordenador, junto con el A18 Pro. Y esto es una realidad que sobre todo la gente que utilizamos en nuestro día a día MacBook Pros con M5 Max y súper hasta arriba de especificaciones, dices, wow, el procesador del iPhone también lo hace. Luego otra cosa que me ha gustado mucho es el iPhone Mirroring. Esto lo hacen todos los Mac y es una cosa que me encanta lo bien que funciona el propio Mac con tu iPhone. Puedes controlar tu iPhone desde tu Mac utilizando la potencia de procesado de tu iPhone. ¿Esto qué significa? Vas a poder pasar fotos, vídeos a tu iPhone sin tener que coger tu iPhone, todo desde tu Mac, y luego vas a poder editar ese vídeo en CapCut, o vas a poder hacer un recorte de una imagen que hayas visto en Instagram de tu iPhone y guardarla en el escritorio de tu Mac. La barrera entre Mac y iPhone cada vez se difumina más. Para la mayoría de las cosas que haces en tu día a día, este ordenador es más que de sobra. Creo que para estudiantes, para gente que vaya a hacer cosas de ofimática, os te conectas a Citrix sin ningún problema. O si quieres retocar tus fotos de vacaciones, perfecto.
sin ningún problema. Ahora, si vas a querer jugar a videojuegos de una forma mucho más pro gaming, o si vas a utilizar aplicaciones pro como Final Cut Pro o Logic Pro, considero que este Mac sí que se te puede quedar pequeño. Pero me ha sorprendido una cosa, porque por ejemplo la aplicación de Pixelmator Pro funciona perfectamente bien, no he sentido que fuese lenta y al final es una aplicación pro. Son aplicaciones que están muy bien optimizadas y hacen un buen uso de este procesador. Y luego está la batería. Al final lo que han hecho es utilizar un procesador que tiene potencia, pero también tiene una batería bastante optimizada. Según ellos dicen que la batería dura 16 horas, creo que leí en su web. Te voy a contar, mira, ayer cargué el Mac por la mañana al completo, ¿vale? Y hoy, que son casi las 5 de la tarde cuando estoy haciendo este vídeo, está al 60%. Lo he utilizado para hacer los guiones, para estar documentándome sobre esto, estar revisando también en Discord cosas del equipo, estar en Notion. He trabajado con él como hubiera trabajado con cualquiera de mis otros Mac, excepto edición de vídeo. Y la batería me ha tirado perfectamente. De hecho, tendría perfectamente confianza en poder cargarlo el viernes y poder llevarme el Mac sin llevarme el cargador, aunque cuidado, es el mismo que el del iPhone, o sea, es que es el mismo. Pero bueno, vamos a irnos a un caso extremo. Salir de casa el viernes y saber que voy a volver el domingo y voy a tener batería. ¿Cuántos ordenadores por este rango de precio pueden marcar todos estos checks? No conozco ninguno. Ahora, este Mac tiene un problema, y es que deja en un lugar muy extraño al MacBook Air. Hasta ahora, el MacBook Air era el ordenador de entrada para muchísima gente que iba a hacer exactamente lo que puede hacer con este ordenador. Entonces, este Mac ha llegado para poner en una situación bastante incómoda toda la línea de Mac, una línea que teníamos desde hace bastante tiempo con se establecía de forma muy clara. Sabías que si ibas a hacer un uso profesional del Mac, te ibas a ir a por un Mac Pro, o si querías uno de escritorio, te ibas a ir a por un Mac Studio, y si ibas a hacer usos normales de tu día a día e incluso y a veces un poquito elevados, te ibas a por un MacBook Air. Bueno, pues ahora está este, que ahora básicamente lo que hace es eso, es llevar la batuta del uso que tú harías de un Mac en tu día a día. La verdad es que estoy muy contento de que Apple haya hecho por fin este ordenador, que se haya atrevido a hacer algo así, porque considero que le va a venir muy bien a muchísima gente. Y sobre todo, que el Mac ha dejado de convertirse en un lujo a convertirse en una herramienta de estilo de vida, en un gestor de tareas y, en definitiva, en una herramienta de trabajo. En fin, espero haberte respondido a todas las dudas que tuvieses con esta review. Y, como siempre, nos vemos en siguientes vídeos. Si tienes cualquier duda, déjamela en comentarios y ya está. Chao.